Este video es para explicar el mecanismo de parto cuando el feto se encuentra en una variedad de posición occipito-ilíaca izquierda transversa. Debemos explicar primero los diámetros de la pelvis y los diámetros de la cabeza fetal. Vamos a empezar con los diámetros de la pelvis. En el estrecho superior tenemos el diámetro transverso, el transverso anatómico que mide 13.5 centímetros y el transverso útil que mide 13 centímetros. También tenemos los oblicuos, el derecho y el izquierdo. El derecho mide 12 centímetros y el izquierdo mide 12.5 centímetros. En los diámetros anteroposteriores tenemos el conjugado anatómico que mide 11 centímetros, el conjugado diagonal es uno de los más importantes que mide 12 centímetros y de este se desprende el conjugado obstétrico que mide 10.5 centímetros. En el estrecho medio tenemos los diámetros transverso que es el biciático que mide 11 centímetros, el diámetro anteroposterior que es el sacropúbico que mide 12 centímetros. Y en el estrecho inferior de la pelvis tenemos el diámetro transverso, que es el biisquiático, que mide 11 centímetros, y los anteroposteriores, que es el subsacro subpubis, que mide 11 centímetros, y el subcoxis subpubis, que mide 9.5 centímetros, pero al paso del feto va a haber una retropulsión extendiendo este diámetro hasta 11 centímetros. Ahora vamos a explicar las medidas de los diámetros de la cabeza fetal. Este es nuestro bebé con su cordoncito umbilical y la placenta. Bien, vamos a continuar explicando los diámetros de la cabeza fetal. El occipito frontal, que tiene una medida de 12 centímetros, generando un perímetro de 34 centímetros. Tenemos también el suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros, generando un perímetro de 33 centímetros. El diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, con perímetro de 32 centímetros. El sincípito mentoniano, que mide 13.5 centímetros y tiene un perímetro de 36 centímetros. Y el submento bregmático, que mide 9.5 centímetros y tiene un perímetro de 32 centímetros. Tenemos los diámetros transversales de la cabeza, el biparietal que mide 9.5 y el bitemporal que mide 8 centímetros. El diámetro biacromial que tiene una medida de 12 centímetros con un perímetro de 36 centímetros y el bitrochanterio que tiene una medida de 9.5 centímetros con un perímetro de 27 centímetros. Bien, ahora sí vamos a explicar el mecanismo del parto. Vamos a dividir en 6 pasos el mecanismo de parto para hacerlo de sencilla comprensión. La primera etapa es acomodación, orientación en el estrecho superior. El feto va a acomodarse, orientarse y adaptarse buscando los mayores diámetros del estrecho superior de la pelvis. En este caso, el feto va a presentar una actitud indiferente. Quiere decir que no va a presentar el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros. Va a presentar este diámetro occipito frontal. Y va a utilizar el diámetro transverso útil, que va a hacer flexión para ingresar al canal del parto. Va a ir disminuyendo los diámetros de la cabeza. Va a disminuir los diámetros de la cabeza fetal gracias a la ley de palancas. La ley de palancas con un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto va del agujero occipital al occipucio del feto y un brazo largo del agujero occipital hacia la frente va a permitir que la cabeza fetal se vaya flexionando hacia el diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros. Ahora, la cabeza fetal dijimos que se va a orientar
en occipito ilíaca izquierda transversa. Esa es una variedad de posición. Por lo que quiere decir que la cabeza fetal no va a ocupar ningún oblicuo, sino que va a ingresar ocupando el transverso útil. No va a utilizar ningún oblicuo, porque ingresa en occipito ilíaca izquierda anterior. Quiere decir que la fontanela menor posterior se va a palpar en el lado izquierdo. Luego la cabeza fetal va a descender con movimientos sinclíticos o asinclíticos. Es más común que la cabeza fetal realice movimientos asinclíticos posterior. Para ofrecer un menor diámetro. El suboccipito frontal no es el menor diámetro de la cabeza fetal, sino que va a continuar flexionando hasta suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Se va a considerar que la cabeza fetal está encajada cuando la cabeza fetal llega al diámetro bisiático, que son las espinas ciáticas. Ese es el plano tercero de Hodge o el plano cero de Lee. Así. Cuando el punto más bajo de la cabeza fetal ha alcanzado las espinas ciáticas, va a ocurrir la rotación interna y luego la adaptación al estrecho inferior de la pelvis. Como el feto se encuentra en una variedad de posición occipito ilíaca izquierda transversa, va a rotar 90 grados para colocar el occipucio debajo del pubis, ocurriendo así la rotación interna. Cuando el occipucio se apoya debajo del pubis, se denomina hipomoclio, el apoyo que tiene el occipucio debajo del pubis. Esta rotación interna ocurre gracias a la ley de Selheim. Esta ley indica que un cilindro rígido de mayor diámetro, que sería la pelvis, pero también que sacudado tiene una curvatura. Esta curvatura que cambia de dirección es por el sacro. Va a ser atravesado por otro cilindro de diferente flexibilidad, que en este caso es la cabeza fetal y el cuerpo del feto. Pasando así y luego va a poder rotar. Al hacer el tacto vaginal, vamos a palpar la fontanela posterior directamente en relación con el pubis y un eje sagital totalmente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. En este caso ya la presentación se encuentra profundamente encajada, porque cuando se haga la palpación en el abdomen materno no se van a poder palpar parietales. Cuando el occipucio está debajo del pubis, este le va a servir de apoyo para desprender la cabeza y va a hacerlo a través de la extensión de la cabeza. Los movimientos de la cabeza fetal hasta hace unos segundos era de flexionar, flexionaba la cabeza, pero ahora tiene que extender la cabeza y recorrer la concavidad sacra para poder la cabeza pueda salir y se pueda desprender. En este caso, lo que ocurre es la cabeza fetal recorre la concavidad sacra y va a realizar la retropulsión del coxis para ampliar este diámetro. El diámetro subcoxis subpubis mide 9.5 centímetros y con la retropulsión mide 11 centímetros. Se va a extender hasta 11 centímetros. Lo que vamos a observar primero es bregma, luego la frente, después la carita y por último el mentón.
tenemos que tener en cuenta que se realizan diferentes maniobras para poder controlar la salida de la cabeza fetal. Tenemos que cuidar el periné para evitar que la cabeza salga de forma abrupta y termine lesionando el periné de la mamá. Cuando la cabecita ya está ocupando la vulva, va a ocurrir lo siguiente, que es la rotación externa de la cabeza o restitución. La cabeza fetal va a rotar hacia el mismo lado en el que se orientó inicialmente, que fue en el lado izquierdo, en transverso. Va a rotar hacia la izquierda. Este es el lado izquierdo materno. Por eso se le llama restitución. Este movimiento no solamente lo vamos a observar que el occipucio rota hacia el lado izquierdo, sino que en la parte externa los hombros se están acomodando al estrecho inferior y se está colocando un hombro directamente en relación con el pubis y el otro con el sacro. Es decir, que el diámetro diacromial se está colocando en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Aquí ya podemos hablar del desprendimiento de los hombros. Para que ocurra el parto de hombros y cadera, va a salir primero el hombro anterior y luego el hombro posterior. Primero el hombro anterior y luego posterior. Mientras la cabeza fetal realizaba la tercera etapa, que era la rotación interna, los hombros van a realizar la primera etapa, que se van a acomodar y orientando al estrecho superior de la pelvis. Es decir, el diámetro biacromial se va a orientar en el estrecho superior, pero hacia el lado opuesto al que lo hizo la cabeza. Mientras la cabeza realizaba la cuarta etapa, que era la extensión y el desprendimiento, los hombros van a realizar la segunda etapa, que es descender y encajar en el mismo diámetro. Mientras que la cabeza ya rota externamente, los hombros realizan rotación interna. Mientras que ya ocurre el desprendimiento de hombros, luego va a ocurrir el parto de caderas, que van a ser los pasos mucho más rápidos. Solo que así va a ser más rápido. Vamos a tener el nacimiento del bebé, pero la placenta sigue adentro. Para esto ya se realiza el último paso del trabajo de parto, que es el alumbramiento. De esta forma el bebé ya nació, se va a coger de forma adecuada y se va a colocar sobre el abdomen materno. El clampaje debe ser tardío para el cordón, para así que haya un mejor pase de los beneficios en lo que corresponde a lo que es la sangre materna, también a evitar las anemias y todo lo demás. Pero en el caso de que el bebé naciera con algún problema, alguna dificultad, el clampaje del cordón tiene que ser inmediato y se va a llevar al bebé a una atención inmediata de recién nacido. En este caso nuestro bebito ha nacido muy bien y se va a quedar, se le va a secar, se le coloca sobre el abdomen materno, se le seca, se le quitan esos paños húmedos, se le vuelve a tapar, a cubrir para evitar que pierda calor y se va a promover la lactancia materna precoz. Y esto sería todo el mecanismo de parto. Gracias.